En este video vamos a hablar sobre algunas curiosidades de Aristóteles, acerca de su vida, su obra y su legado. En primer lugar, él era extranjero, lo que los griegos denominaban méteco. Cada polis consideraba a sí mismo autónoma en gobiernos y en leyes. Él había ido a estudiar a Atenas precisamente para desarrollar sus capacidades filosóficas, pero era originario de Estagirita, una ciudad de Macedonia, lo cual le trajo, lógicamente, más de un desencuentro y desagrado. Por lo cual nos lleva a la curiosidad número 2, que siendo el discípulo más avanzado de Platón, estuvo casi 20 años en la Academia Platónica y él mismo ya realizaba sus propias investigaciones, incluso dictaba algunas clases, no fue elegido para sucederlo a la muerte de este. En cambio dejaron a su sobrino, que la historia ni nadie le recuerda porque realmente no desarrolló nada relevante. Esto pudo deberse a estos dos motivos, principalmente a que fuera considerado bárbaro o extranjero, y tal vez algún cierto grado de nepotismo por parte de Platón, obviamente. Por lo cual nos lleva a la curiosidad número 3, que él funda su propia escuela en Atenas, el Liceo, porque estaba en los alrededores del templo de Apolo Licio. ¿Y cómo la funda? Pues dinero proveniente y recursos de su principal discípulo o el más reconocido de todos. Pues recordemos que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. El padre de Alejandro, Filipo II de Macedonia, le había contratado para que le instruyera desde joven, ya casi hasta la edad adulta, creo que hasta los 16 años. Ahora, la siguiente curiosidad es que fue el historiador más grande de la filosofía. Fue el primero en dejar por escrito las filosofías antiguas de los egipcios, cómo había surgido, cómo se desarrollaron primero todas las prácticas y las técnicas y por último la ciencia y luego la filosofía, que es la ciencia de las primeras causas. Desarrolló las teorías de Heráclito, Parménides, de Sócrates y de su maestro Platón, lo cual es valiosísimo porque en ese momento los aristócratas consideraban que escribir era una actividad baja, una actividad que se hacía con la mano y por lo tanto era propio de los esclavos. En cambio, Aristóteles quiso legarnos a nosotros, a la posteridad, todos los conocimientos que tenía. De hecho, se dice, se cuenta una anécdota que él murió escribiendo, pues cada noche le dedicaba largas horas. Ahora, esta magistral obra casi se pierde para siempre. ¿Por qué? Porque en las sucesivas revueltas, en las quemas de la Biblioteca de Alejandría y demás, lo que sucedió es que solo se conservó los escritos de Platón y los de Aristóteles se habían perdido. Solo quedaban algunas copias en el mundo árabe y los eruditos árabes la habían conservado. Por lo tanto, fue reintroducida a Occidente, al continente europeo, a través de la conquista de España que realizaron los moros en 711 y hasta casi el Renacimiento. Y reincorporada a la cristiandad por Santo Tomás de Aquino, el patrono de las universidades. Pues, qué es lo que pensaban los cristianos de la Edad Media de Aristóteles? Que era un pagano, que era un hereje, que era árabe, que era de los moros y por lo tanto que su filosofía no era válida. Por lo tanto, Santo Tomás encarga una traducción del Corpus Aristotélicos y lo defiende personalmente ante el resto de la cristiandad. Ahora, la siguiente es que su filosofía no coincidía exactamente con la de su maestro. Recordemos que Platón pensaba que el mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, era un mundo superior, eterno, inmutable, y que este mundo no proporcionaba conocimiento verdadero, sino simplemente mera doxa o opinión. En cambio, Aristóteles sí consideraba este mundo fuente de conocimiento y de hecho fue un gran naturalista, un gran observador de la naturaleza de la cual deducía sus, eh, sus conocimientos físicos, biológicos. Fue el arquetipo del hombre de ciencia. Respecto de este dilema, alguna vez le preguntaron
y él muy respetuoso dijo, yo soy amigo de Platón, pero más amigo lo soy de la sabiduría. Y vamos a llegar a nuestra última curiosidad, que es que uno de sus libros precisamente se llama Metafísica e inaugura el pensamiento metafísico propiamente dicho, pero él nunca usó esa palabra ni le puso ese nombre. La cuestión es que entre todo el corpus aristotélico, esta cantidad de libros que hablaban sobre un montón de temas, que imagínense que en ese momento estarían escritos en papiros, en rollos y muy difícil de categorizar y de leer, hubo un sabio en el siglo primero que Andrónico de Rodas que lo que se encargó es de categorizarlo, es decir, separarlos por volúmenes y bueno, decía, tal volumen corresponde a la ética, tal a la política, tal a la estética, tal volumen responde a la física, a la fisis, que bueno, ahí están todos los escritos sobre la naturaleza, y finalmente les quedaron unos escritos sobre la filosofía primera, de las primeras causas, de las primeras razones, de las más elevados, y no sabía dónde categorizarlo, dónde colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le llamó metafísica, que significa los escritos que vienen después de los escritos de física, metafísica, más allá de la física. Entonces este nombre, pensándose luego en las cuestiones de las que hablaban, cuestiones del ser, cuestiones muy elevadas e inmateriales, se empezó a asociar precisamente a algo metafísico, algo que está más allá del mundo material. Por lo tanto, se le atribuyó significaciones como sobrenatural o preternatural, pero nunca fue la finalidad de Aristóteles que esto tuviera esta connotación. Hasta aquí nuestro repaso por algunas curiosidades de Aristóteles para acercarnos a su obra de una forma más tranquila, más amena y entretenida. Recuerda que si te ha gustado el video, puedes darle like.